Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Estamos todavía en el mes de mayo, un mes dedicado a muchas celebraciones. Iniciamos con el 1 de mayo, Día del Trabajo, luego el mes de María, posteriormente el 5 de mayo, la Batalla de Puebla, el 10 de mayo, Día de las Mamás, y ayer celebrábamos simultáneamente la fiesta de San Isidro Labrador, 15 de mayo, y al mismo tiempo el Día del Maestro. Y qué mejor manera de conmemorar a los maestros recordando a un maestro que ejercitó tanto la arquitectura, la escultura, incluso la pintura, un ilustre zacatecano de nacimiento, pero duranguense de corazón. Me refiero al maestro Benigno Montoya. Y las obras del maestro Benigno Montoya pues están muy presentes en nuestra ciudad de Durango. Tal vez usted, amigo televidente o amiga, le ha llamado la atención 2 de los templos más hermosos que tenemos aquí en la ciudad, que son el templo de San Agustín y el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, templos a los cuales asistimos a misa o a celebrar alguna boda, algunos 15 años, en fin. Y déjenme decirles que gran parte de la obra, tanto del altar mayor como todo su trasfondo, es del señor don Benigno Montoya. Y para hablarnos acerca del maestro Benigno Montoya, tenemos a un conocedor de él, que es el licenciado José Alonso Barrios, un amigo que ya ha estado aquí presente en este programa. Alonso, gracias por acompañarnos, gracias por venirnos a comunicar lo que es el legado de Benigno Montoya. Gracias, padre. Un placer compartir el tema de don Benigno Montoya, que es una parte, un lineamiento que traigo ahorita prácticamente como función de vida, debido a el tema que traemos nosotros presente en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Y precisamente bajo este contexto, pues quiero comentar a los que nos acompañan en esta transmisión que en este momento tenemos una exposición que se llama precisamente El legado de Benigno Montoya, que por ahí trabajamos en el Centro INA, y que es la primera vez que se presenta esta exposición con obra original. Por ahí la gente si pasa a visitarla ahí en el Centro de Convenciones Bicentenario, pues va a encontrar desde pintura, escultura, así como fotografías históricas, fotografías originales de tanto la arquitectura que proyectó como arquitectura civil, así como arquitectura religiosa, escultura, retratos, etcétera. Entonces esto ha sido gracias a la colaboración que hemos tenido ahí por parte de la familia. El nieto de don Benigno Montoya nos hizo el favor de facilitarnos el material, así como la viuda del hijo de don Benigno Montoya, y pues esto nos permitió reunir un trabajo de colaboración por ahí con el Centro INA y nosotros aquí en el Museo Benigno Montoya. Gracias, Alonso. ¿Podrías hablarnos un poquito sobre su vida antes de ver su obra para que la gente conozca un poco acerca de Benigno? Claro. Don Benigno Montoya Muñoz, como padres tiene a don Jesús Montoya y Ezequia Muñoz. Ahí existen 2 teorías en torno a su trabajo, y pues que es importante resaltar que quien inicia estos trabajos de investigación de don Benigno Montoya es la maestra María del Pilar Alanís Quiñones. De ahí pues se nos muestra un panorama muy interesante. Hay 2 atribuciones, una de que sea de Trancoso, Zacatecas, o la otra que sea de Sombreret. Hay 2 posibilidades. De hecho, en lo que respecta a Sombrerete, marcaría una línea muy interesante, porque en aquellos periodos en los que estuvo don Jesús Montoya,
estuvo por allá como párroco el señor don Santiago Zuviría y Manzanera, que posteriormente se convertiría en el segundo arzobispo de Durango y propietario precisamente de esta casa, y que ya en la posteridad la dejaría como arzobispado de Durango. Entonces existen esas dos postulaciones. Lamentablemente no hemos podido encontrar el acta de nacimiento de Benigno Montoya, pero sus principales biógrafos, por ahí aparece Rutilio Martínez, quien menciona que a escasos meses, y la propia familia que nos ha compartido esto, a meses de haber nacido, se viene a la ciudad de Durango don Jesús Montoya y toda su familia. Estamos hablando de que don Jesús, junto con los hermanos Matías, Francisco Montoya y las cuadrillas, pues se trasladaban para trabajar la cantera, un oficio que ellos venían desarrollando y principalmente en el desarrollo de la arquitectura, la escultura, edificios civiles. Entonces, prácticamente llega de meses y nosotros pudiéramos encontrar ya noticias de don Benigno Montoya hacia el año de 1800. Él tenemos el antecedente de que nace el 13 de febrero de 1865. De ahí hasta 1870 sabemos que don Jesús Montoya está trabajando en el Panteón de Oriente. Es uno de los primeros canteros que está trabajando en este espacio sepulcral, y está a la par de figuras como Sotero Pérez, José Aniceto Felipe Meraz Rodríguez, Benito Ávila, quienes son los primeros que empiezan a proyectar obra funeraria. Don Jesús Montoya proyecta ahí un catafalco para la familia Enríquez. Es un trabajo bellísimo que es muy interesante analizar las composiciones de los Montoya, porque sí marcan una congruencia en esa composición teológica que se proyecta en la escultura. Vemos uva, trigo en ese monumento funerario, y pues que alude, la conchita también la venera, que alude a estos elementos litúrgicos que aluden a los sacramentos. Vemos incluso rematando esas composiciones con una cruz, pues que alude precisamente que por excelencia es una representación de aquellos difuntos que buscan la redención, ¿verdad? Entonces, don Jesús ahí lo tenemos en 1870. Para 1877, por ahí tenemos noticias de que don Benigno Montoya lo mandan al Colegio Civil, pero hay algunos comentarios de los maestros que a don Benigno Montoya, pues, en ese tiempo el niño Benigno Montoya pues no se le daba las letras, no se le daba la escuela, y se escapaba de la escuela y que se iba a los circos y se ponía a dibujar a los animales. El maestro habría comentado con la familia, Benigno, pues no se le dan las letras, pero es excelente, puede tener una parcialidad a las artes. Y pues don Jesús dice, pues sabes qué, nosotros tenemos la necesidad, tenemos que seguir trabajando, así es de que pues abandonas los estudios y me vienes conmigo como chalán. Y está trabajando como chalán, acarreando la cantera, y en algún momento por la curiosidad y la entelequia ya que traía Benigno Montoya en sí, con ese talento, cuando se van a Mapimí en ese mismo año 1877, se van a trabajar a una iglesia que se llama la Iglesia de Santiago Apóstol. Allí trabajan en el altar, trabajan en la torre, trabajan en la portada, trabajan una fuente, también trabajan un ángel para el panteón. Y hay un antecedente, hay un vestigio ahí, una plaquita de cantera, que Benigno Montoya serían de los primeros trabajos que realiza Benigno, porque es una lápida esculpida con elementos florales, con rosas, y está dedicada a un niño de entre 4 o 5 años, que Benigno Montoya se hace amigo de este niño. Pudo haber estado enfermo, lo conoció, falleció, y Benigno Montoya se la dedica en recuerdo, se la dona y está firmada y tiene la dedicatoria. Entonces son de los primeros trabajos que realiza. Lo que sí nos comenta la familia es que estando en Mapimí, don Jesús Montoya vio que Benigno esculpió una rosa, y ahí es donde se sorprendió. Yo creo que entre todo el trabajo que él estaba desarrollando,
no se había percatado del talento que tenía su hijo. Entonces es autodidacta, perdón que te interrumpa, o sea, él mismo fue desarrollando esa capacidad de esculpir sin que nadie se lo enseñara. Siento que lo fue adquiriendo, Pilar Alaniz lo menciona como una cuestión artesanal. Ajá. Pero no midió don Jesús los alcances que pudiera tener don Benigno. Evidentemente lo aprendió con su tío, con su papá, al momento. De hecho, por tradición, los pintores, los escultores van formándose hasta que les hacen un examen desde el periodo del Renacimiento y hasta siglo XIX, hasta que se alcanza un formalismo. Pero es muy interesante el que la familia comente que cuando vio que Benigno Montoya esculpió una rosa, el comentario fue: yo con mi hijo voy a poder construir hasta catedrales. Entonces, de ahí se motivó mucho don Jesús y continuaron su labor. Es hasta el año de 1883 que se van a Parral, Chihuahua. De allá empiezan a trabajar en un templo dedicado a San Bartolomé. Ahí realizan algunos trabajos en altares, también desarrollan ahí algunos trabajos de arte funerario y luego se trasladan al siguiente año allá mismo en Chihuahua, a Valle de Allende. Allá también están trabajando. Aparece Nuestra Señora del Rayo y San Bartolomé. Están trabajando en altares, están trabajando ahí en los cementerios y es en este lugar, en Valle de Allende, en 1887, que fallece don Jesús Montoya. Ahí fallece, ahí existe una versión que nos menciona la propia familia de que Benigno Montoya esculpió el primer ángel y que el primer ángel lo esculpió precisamente para su padre. Yo, la verdad, en este trayecto que he estado al frente del museo, pues hemos analizado la obra y todo, pero fue muy interesante que en días anteriores, semanas anteriores, que inauguramos la exposición, tuve la oportunidad de conocer el primer ángel que hizo don Benigno Montoya y que precisamente lo tiene la viuda de don Francisco Montoya de la Cruz, hijo de don Benigno. Lo tienen ahí, es un angelito que me pareció tan significativo porque es un niño con alas, pues es una representación de las almas que ascienden al cielo, pero está esculpido en cantera rosa. La cantera rosa propiamente de Zacatecas, debió ser cantera zacatecana, y pues nosotros nos damos cuenta de, pues, a través de este material, pues de los orígenes, marcan los orígenes a través del arte, los orígenes de la familia de don Benigno Montoya. ¿Lo pueden ver ahí en la galería? Bueno, alguna foto o alguna reproducción ahí en el museo. Hasta ahorita sí, nosotros tenemos en el museo. Ahí tenemos, de hecho, Francisco Montoya se encargó de realizar todo un catálogo de la obra de su padre. Y sí, tenemos ese angelito, nada más que yo lo había visto hace tiempo. Dije, son de los monumentos que lamentablemente se han perdido en el Panteón de Oriente, pero cuando lo veo en persona y a todo color, porque eran fotos a blanco y negro, me doy cuenta de que pues era de cantera rosa y eso es muy, muy significativo. Entonces, después de la muerte de don Jesús, Benigno se alinea a la cuadrilla que traía su padre y continúan los trabajos. Hablamos de que hacia finales de 1880, en esa década, están trabajando en las haciendas de La Loma, La Lonja, por allá en Ciudad Lerdo, y luego están trabajando en la hacienda de la familia Adam, una familia de extranjeros alemanes, y ahí en la hacienda de Lajas, ahí en esa hacienda de Lajas hay una proyección de la arquitectura neogótica muy interesante, y esa línea que proyecta Benigno Montoya es lo que llama la atención. Durango, tenemos un panorama de la arquitectura del periodo colonial, el periodo novohispano, y durante esa paz porfiriana se propicia un neoclasicismo muy inspirado en aquellos edificios parisinos, franceses,
pero totalmente estamos exentos del neogótico. Y Benigno Montoya es el que introduce la arquitectura neogótica a Durango. Sin él, pues, nosotros realmente no tendríamos esa estética. Y va agarrando esa línea. Y es un cuestionamiento muy interesante porque el gótico, pues, es una esencia de aquel pasado de la época medieval inspirada en las obras de Santo Tomás de Aquino, la teología de la luz, y es una exégesis proyectada a través de la arquitectura. Entonces Benigno lo toma, pero yo siento que él debió tener mucha asesoría por parte de la iglesia. He constatado, viendo algo de archivo, parte de los trabajos que ha realizado y que están firmados, que tuvo mucha amistad en su momento con el señor deán, don José de Jesús Contreras, que fungió como subdelegado apostólico y formador de muchos sacerdotes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También de Fray Alonso M. López, que también fue el encargado del templo de San Agustín, también finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, incluso con el señor arzobispo don Santiago Zuviría y Manzanera, yo siento que de ahí alcanzó un prestigio, un patrocinio, y lo que le vino a ganar el mérito fue la consolidación del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue el primer templo formalmente en el cual intervino él en toda su totalidad. Y todos esos conocimientos, bueno, porque don Benigno no viajó a Europa para adquirirlos, ¿o sí? No, para nada. No. O sea, es lo más sorprendente de que a partir de ilustraciones tal vez, o de la relación con todos ellos, fue como se descubrió esto, la visión del neogótico. Así es. Si acaso a lo mejor probablemente habrá ido a San Miguel de Allende, que es donde pues está también un ejemplo casi más famoso a nivel nacional del estilo neogótico, probablemente, bueno, lo sugiero como hipótesis, pero pues es brillante que don Benigno, con esa brillantez de su capacidad intelectual y de su habilidad, pues haya plasmado. Estamos aquí haciendo un paréntesis en uno de los retablos que él mismo elaboró aquí en el interior del arzobispado. Ya Alonso nos habla de que inició en el Templo de los Ángeles, pero también este retablo que ven aquí a nuestras espaldas del altar de esta capilla del arzobispado es obra de don Benigno Montoya. Así es. Los trabajos que realiza, hay dos líneas que él trabaja: el arte religioso, que siento que es una esencia muy importante de don Benigno Montoya, y también hay una participación que él tiene como cantero en proyectos ya estructurados con una arquitectura por otros arquitectos. Ahí, por ejemplo, incluso se menciona de una leyenda. Llega un arquitecto de nombre Stanislav Lonecki, que proyecta varios edificios aquí en la ciudad de Durango, entre ellos el Palacio de Escárzaga, aquí frente al arzobispado, el edificio de la Compañía de Luz y Fuerza, una casa que está ahí en la esquina de Aquiles Cerdán y Zaragoza, de cantera como rojiza. Entonces, incluso lo que es ahorita el Museo Guillermo Ceniceros o la casa de Francisco Gómez Palacio, en estos edificios Pilar Alanís y don Rugo Montoya atribuyen que tuvo participación don Benigno con toda su cuadrilla y que el arquitecto pues va dirigiendo. Pero en ese contexto de la leyenda se habla de que este arquitecto, al ver los trabajos de don Benigno, esto es un mito, que por ahí pues causó en él curiosidad, pero también cierto celo. Ajá. Entonces Stanislao Lonecki, al cruzarse ahí con don Benigno, se echaban, y en uno de esos pasó y le dijo: adiós, arquitecto sin título. Y don Benigno le contestó: adiós, título sin arquitecto, porque don Benigno era el que estaba proyectando la obra. Y como lo menciona usted, padre, o sea, no tuvo una formación como tal, no es un académico, pero la formación que trae él por tradición, con su familia, con los Montoya, con Matías, Jesús, le permitió realizar estructuras bellísimas.
el testimonio de lo que es el templo de Nuestra Señora de los Ángeles en total, ahí finalizado hacia 1897, pues es el vivo ejemplo. Allá es un patrocinio que lleva a cabo, ahí también hay dos teorías, o pudo haber sido una colaboración entre ambas personas. Está la señora Ángela Flores Flores, una mujer acaudalada, emparentada con don Juan Nepomuceno Flores, el hombre más rico de Durango durante el siglo XIX. Y hablamos también de Josefa Salinas, que era la hermana del señor arzobispo don José Vicente Salinas de Infazón. Ajá. Y ella está sepultada en el altar mayor. Entonces hay un patrocinio para desarrollar ese templo. El antecedente de ese templo se remonta hasta el periodo del señor don Gabriel Olivares, dedicado primero a Nuestra Señora de los Ángeles. Se retoma la construcción en 1845, cambia su advocación a San Benito, y luego ya con ese financiamiento hasta 1897 tiene ahí la fecha en la parte superior, y don Benigno lo corona con una virtud teologal que es la esperanza. Hemos evidenciado parte de lo que fue ese templo, porque lamentablemente tuvo una modificación hacia el año de 1962 y era de una sola nave, y los altares estaban distribuidos de una manera diferente, eran colaterales, pero contaba con pinturas que debieron haber sido desarrolladas por don Benigno, totalmente. Entonces, lo limpiaron prácticamente, quedó limpio de todas las obras, pero bueno, queda parte de ese testimonio. Imagínense, un templo dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles debía manejar todas esas jerarquías de coros, ¿no? Y pues lo que viene a rematar es el altar mayor, en donde hasta le pone la inscripción Tu spes nostra, tu esperanza nuestra. Y pues ahí con una pieza que lo corona de José Inés Olivares, que llega a esa pieza también a finales del siglo XIX. Entonces, el templo de Nuestra Señora de los Ángeles es un testimonio de la obra. Por ahí también nos vamos al templo de San Martín de Porres, que era la capilla del seminario, y el antecedente del seminario pues se remonta desde la época de don Ignacio Díaz de la Barrera. Hablamos de 1705, donde lo que es esta casa, en donde fue el seminario, que es esquina de Juárez y Aquiles Cerdán, era la casa del canónigo Francisco de los Ríos. Y ahí es donde se funda el Colegio Seminario de San Pedro. Ahí durante muchos años, hasta que se lleva a cabo la expulsión de los jesuitas, y en 1765, en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, con el cardenal Lorenzana, expulsan a los jesuitas y queda el Colegio de la Compañía para la Diócesis, y el señor Minguilla y Aguilaniu concluye parte de ese seminario y se dedica se le da el nombre de Seminario de San Luis. Cuando vienen las leyes de reforma, se lo quitan a la iglesia, y el entonces señor canónigo José Isabel Gallegos dona su casa para que funja como seminario, y se manda a edificar ahí una capilla hacia el año de 1894 que va adjunta precisamente a la casa del señor canónigo. Y es otra evidencia de una estructura total de lo que realiza Benigno Montoya, muy inspirada en aquellas capillas europeas afrancesadas. Ahí se proyecta un estilo del gótico flamígero. Benigno Montoya tiene un total dominio del protogótico, gótico clásico, gótico radiante y gótico flamígero. Entonces ahí tenemos una capilla donde vemos esos arcos abocinados en sus ventanales, las vidrieras, y pues que estaba dedicada a la Inmaculada Concepción. Cuando viene la persecución cristera de 1926 a 1929, se trasladan muchas cosas, desde libros, muchos objetos que pertenecían al seminario, se trasladan a un domicilio que está muy cercano, está a 1 cuadra, a 2 cuadras, que era la casa del señor, del presbítero don Jesús
Ocaña Granados. De hecho, uno de los sobrinos, que es el único que sobrevive de esa familia, contenía fotografías de los sacerdotes, de los canónigos y muchos de los libros que eran parte del seminario, y tenía ahí parte de los planos que trabajó don Benigno Montoya, y fue discípulo, ese sacerdote, de pintura, de las pinturas que realizaba Benigno Montoya, le enseñó a pintar. Entonces ya sabemos que esa capilla, el señor don José María González y Valencia intentó recuperarla. Recuperó el palacio episcopal, el arzobispado, pero esa casa no la pudo recuperar, y ni la capilla. Es hasta el señor don Antonio López Aviña en el 62, cuando se recupera la capilla del seminario únicamente. No pudo recuperar lo demás para que siguiera siendo el recinto de formación de sacerdotes. Y ahí es donde entra un trabajo de intervención. La puerta que estaba por el interior, si hay oportunidad de que las personas que nos están viendo puedan visitar el espacio, es un espacio bellísimo. Los militares de la 10ª zona militar al menos a nosotros no nos han mostrado así como mucha restricción, nos dan el acceso, ¿verdad? Con un permiso previo, ¿verdad? Pero sí se ven los vestigios de donde estuvo la entrada, de donde eran todo lo que es los salones, y hasta el señor Jesús Ocaña tiene fotografías de lo que era el antiguo seminario. Entonces se traslada a la puerta, a la que actualmente es la calle Independencia, y pues ahora el acceso principal pues es precisamente por ahí. Todo el diseño, como le mencioné, está inspirado en las capillas afrancesadas, y el que vino a resaltar ese templo fue el padre Chuma Pérez. Ya cuando tuvo su reinauguración por ahí en el 1998, que vino el señor cardenal Norberto Rivera Carrera. De ahí pues otro de los templos, ya nos vamos un poquito más a la esquina y damos la vuelta, y está el templo de San Agustín. Ahí el templo de San Agustín también tiene obra muy interesante de don Benigno Montoya. Ahí, como lo mencioné, el sacerdote Fray Alonso M. López es uno de los que impulsa ahí la obra de don Benigno. Ese templo también, en síntesis, viene desde que se lleva a cabo la elevación de la bula de elevación del obispado con Gonzalo de Hermosillo. Se habla de que para 1621 ese recinto contaba con una capilla, 3 celdas, una cocina y una huerta. De ahí Rafael Gasque, gobernador, le invierte y hace una pequeña capilla, y el señor canónigo Juan Navarro Gasque invierte y le da una estructura y consagran una reliquia de la Santa Cruz. Ya es hasta el siglo XIX cuando se le da esa belleza estética que tiene en la actualidad. Tenemos a Valeriano Chávez, que es el que realiza la portada y la torre, y hasta 1895 y hasta 1909, ahí está participando Benigno Montoya. Hay un dato ahí muy interesante: cuando observamos la portada que está sobre calle Hidalgo, apreciamos una composición bellísima, sus columnas muy esbeltas, sus capiteles un poquito más prolongados, compuestos, pero en la parte superior se estructura un relieve que está formado por un óvalo, y al interior, así enmarcado por unos acantos muy carnosos. En el centro tenemos un elemento que alude precisamente a la Orden de San Agustín. Un altar, se proyecta ahí un altar en ese óvalo que tiene el símbolo del corazón ardiente de San Agustín, atravesado por una flecha. Y sobre el altar está un águila, y a los costados está un ángel portando una casulla y el otro una mitra, haciendo alusión que el primer mitrado de aquí de San Agustín de Durango pues fue un agustino, Gonzalo de Hermosillo. Don Gonzalo de Hermosillo. Ajá. Ya ni se diga pues lo que vemos al interior. Yo siento que Fray Alonso M. López tuvo un afecto muy especial por la pintura, porque él es el que hace pintar muchas de las bóvedas del templo,
y vemos ahí una Inmaculada, vemos 2 composiciones de la Inmaculada Concepción y vemos un cambio de la pintura que está en el ábside mayor que hace alusión a San Agustín y las confesiones. Pero no todo era financiado por el fraile. Tenemos a la señora Antonia, viuda de Arana, Antonia Franco, viuda de Arana. Pues eran mineros, eran los propietarios de la casa que está actualmente sin hacer comercial del Socavón. Y ahí esa señora financia, se menciona de una cifra de 3,895 pesos por ahí, que le pagan a Benigno Montoya para que proyecte un altar, el altar mayor. Y ese altar es una cosa tremenda porque por ahí en las gacetas, en el periódico, se cuestionaban si Benigno Montoya tenía la capacidad y habría de lograr un baldaquino que tuviera un templete tan enorme sostenido por unas columnas muy, muy esbeltas. De ahí lo relevante es que Benigno haya comprendido tanto la composición de la arquitectura gótica o neogótica al estructurar unas columnas fasciculadas que logran sostener precisamente este baldaquino y enmarcar la pieza de nuestro Padre Jesús Nazareno, ¿verdad? Entonces, esa pieza, ese baldaquino octagonal, ahí debe de estar, mi hipótesis es que ahí debe de estar esa reliquia de la Santa Cruz que consagró en su momento Juan Navarro, se consagró con el obispo Juan Gorospe y Aguirre, y que ahora custodia a la figura de nuestro Padre Jesús Nazareno, una pieza también valiosísima, sevillana, llegada aquí hacia 1676. El baldaquino, una de las cosas que llama la atención es que sobre las columnas se proyectan unos doseletes, y en esos doseletes tenemos unos ángeles que se les llama ángeles pasionarios. Esos ángeles pasionarios, uno trae la corona de espinas, otro trae la cruz, otro trae el flagelo. Entonces, todos los elementos que se utilizaron para martirizar a nuestro Señor Jesucristo pues son elementos sagrados. Y eso, el punto de inspiración, al menos el antecedente más antiguo que yo he visto, es lo que proyectó Gian Lorenzo Bernini allá en el Paseo de San Angelo. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Benigno Montoya no era un académico, pero bueno, vio imágenes. Pero vio ilustraciones. Y de ahí que empieza a proyectar, ¿verdad? Entonces, los antecedentes de ese templo, como lo mencioné, van hacia el siglo XIX. Benigno Montoya proyecta ahí. Se le atribuye también el altar de Nuestra Señora de la Luz, que está ahí entrando a la derecha, o del Socorro, con una estructura neogótica bellísima también. Y los demás altares pues no son de don Benigno. Ahí hablamos de otro cantero que es Sotero Pérez, que es el que proyecta, hasta están firmados, ahí el de la Providencia y el del Sagrado Corazón son de Sotero Pérez. ¿Discípulo de Benigno? No, él es anterior. Incluso anterior a don Jesús Montoya. Más bien como contemporáneo. Y de ahí pues nos pasamos a otro templo que es parte de este legado de don Benigno Montoya, que es en el templo de Analco. El templo de Analco, tan emblemático por la cuestión, en sus antecedentes históricos había una división. Analco significa ahí muy cercano a la orilla del río. Y pues esta sequía que cruzaba pues dividía de la ciudad de Durango al pueblo de indios. Ahí los antecedentes más antiguos pues tenemos que para 1595 llega la mención franciscana. Fray Diego de la Cadena funda ahí la ermita de San Francisco, y pues ya viene posteriormente la fundación de la ciudad, y esta ermita tenía una conexión directamente con Nombre de Dios, donde estaba la sede de los franciscanos. Pero los franciscanos proyectan aquí 3 edificios muy importantes, que es el templo de Nuestra Señora de los Remedios, el templo de San Juan Bautista de Analco, y aquí frente al arzobispado el templo de la Tercera Orden de San Antonio. Y pues
era una obra arquitectónica de grandes dimensiones que lamentablemente ya no contamos con ella, ¿verdad? Pero en el caso del templo de Analco hay descripciones con Alonso de la Mota y Escobar, 1601. Luego tenemos ahí una descripción con el obispo don Pedro Tamarón y Romeral, 1761, que menciona que pues carece de belleza, que está a punto ahí que presenta daños en su estructura. Invierte por ahí don Pedro Tamarón y Romeral. Sin embargo, no consolida una capilla, digamos, las dimensiones que tenemos ahorita del templo. Se atribuye de que lo que queda de esos vestigios de los orígenes del templo de Analco es lo que actualmente corresponde al ábside donde está Nuestra Señora de Loreto. De hecho, Nuestra Señora de Loreto la bajaban desde el Templo de los Remedios en procesión, la Cofradía de los Indios, hasta que llegó y ya mejor la dejaron ahí en el templo de Analco. Entonces, ya posteriormente, ahí José Fernando Ramírez menciona de una intervención que va de 1821 a 1850, ya cuando se realiza su estructura con planta de cruz, sus colaterales, su transepto, pero hablamos de que con anterioridad se atribuye ahí los trabajos de don Jesús Montoya en el altar principal. Benigno Montoya ya viene a participar hacia el año de 1905, después de que su tío Matías Montoya proyecta esa torre de 2 cuerpos, es una aguja en la arquitectura gótica o neogótica, pues no se manejan bóvedas, se manejan agujas, pero en este templo, como en muchos de los templos como San Agustín y los que hemos visto, se marca un eclecticismo, que era parte de ese contexto estético que se da durante el siglo XIX, retomando los órdenes historicistas. También se le llaman los revivals, que van desde el arte paleocristiano, visigodo, otoniano, carolingio, mozárabe, románico, gótico y mudéjar y los subsecuentes. Y por eso se ve una fusión de estilos arquitectónicos. Entonces en ese templo pues tenemos la participación de don Benigno en ese altar, donde en la parte superior pues proyecta un tronos, en la parte de abajo presenta unos principados, y en la parte superior un ángel que desprende sus alas, y en el centro Nuestra Señora de Loreto. Estos ángeles que están a los costados, que aparecen hincados orando, don Benigno Montoya proyectó 4. Ahí se encuentran 2 y los otros 2 se encuentran aquí frente a nosotros en el Mercado Gómez Palacio. Ahí en el Mercado Gómez Palacio, ahí la devoción por tradición desde que los mercaderes tenían el pareán. Ellos son devotos de Nuestra Señora, la Virgen del Refugio. Entonces ahí tienen ellos un altar que muy probablemente, aunque la cantera se ve muy limpia, pero hay veces que la lijan, pero está proyectada una custodia y a los costados 2 ángeles muy similares, y son una copia total que atribuimos que sean también de don Benigno Montoya, y eso no está ni documentado ni por don Rugo ni por Pilar Alanís. Entonces debieron haber sido en su momento contratado don Benigno para que trabajara esos ángeles. Y luego, bueno, nos pasamos a Catedral. En Catedral, como lo mencioné anteriormente, don Jesús Montoya debió tener mucha convivencia con el entonces párroco de Sombrerete, y que posteriormente se convertiría en el segundo arzobispo. Don Benigno, ya con este reconocimiento, con esta trayectoria pues, de la sociedad acaudalada, de la iglesia, pues Benigno Montoya está trabajando ahí para 1895 con Claudio Molina, Margarito Vela. Están trabajando en todo el artesonado de la catedral. Entonces prácticamente ahí Benigno Montoya está decorando con pintura. Y don Santiago le encarga 2 arcángeles hacia el año de 1897,
los únicos arcángeles que proyectó Benigno Montoya. Pudiera decir que en toda su carrera y en toda la obra que he tenido la oportunidad de apreciar, incluso en el Panteón de Oriente, pues vemos tronos, querubines, serafines, virtudes, potestades, dominaciones, principados, ángeles, y los arcángeles los trabaja para la catedral. Mirando la catedral de frente, a nuestra izquierda San Miguel y a la derecha Gabriel, San Gabriel. Han perdido atributos. San Gabriel tenía su azucena, tenía la plumita, la parte que hace el yelmo hacia adelante, y Miguel pues tenía su espada y tenía el estandarte con el Cuius Deus. Lo vemos en fotografía histórica que tenemos en exhibición en esta exposición en el INA, y pues bueno, a Jera y a mí nos tocó ver la fundita de la espada. Lamentablemente pues ahí se la robaron porque pues entraron al campanario, bueno. Y bueno, eso en cuanto a lo que trabaja ahí en catedral. De ahí nos pasamos aquí al arzobispado, y en el arzobispado pues también hay un antecedente muy ligado a don Santiago Zuviría. La familia Zuviría llega a Durango en el año de 1790. Ellos llegan hacia el año de 1821, ya después de la consolidación de la independencia, cuando llega el Marqués de Castañiza. Pero todo está alineado a don José Antonio Laureano de Zuviría y Escalante, 23º obispo de Durango, que nace en 1791, allá en Sonora. Y pues esta familia, por ahí la misma familia nos comentaba, ahí don Miguel Zuviría Estrada, ya de feliz memoria, en paz descanse, que los tres varones Zuvirías les llamaban a uno el sabio, el diablo y el santo. El santo era José Antonio Zuviría y Escalante. Tenemos a el sabio, que era Miguel Zuviría y Escalante, y al diablo, que era Francisco Zuviría. Francisco Zuviría era el papá de don Santiago Zuviría, que fue el segundo arzobispo de Durango, y aparte era papá de otro sacerdote que su nombre era José Antonio Zuviría y Manzanera, y que tenía un parecido así muy idéntico a su tío, el obispo José Antonio Zuviría y Escalante. Bueno, ellos eran los propietarios de la casa. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX aquí, pero cuando la familia le hereda a Santiago esta casa, pues Santiago contrata a Benigno Montoya para que realice toda la decoración de cantera. Entonces se realiza con una composición, se habla de que se realiza una recomposición del edificio, los patios muy adecuados a esos patios porfirianos, las herrerías, los balcones, y pues obviamente tenía que contar con su capilla. Y aquí tenemos pues la capilla que realiza y que está firmada por don Benigno Montoya aquí a un costado, que además de que vemos pues una composición ecléctica, vemos en las portadas esos rosetones polilobulados, vemos la punta de diamante que caracterizó a Benigno Montoya, el remate de la cruz latina en la parte superior, pero si nos fijamos, los rosetones y las composiciones en ambos retablos de cantería, tanto en el principal como el de un costado, son diferentes, no son similares, son diferentes. Entonces, el altar, pues ni se diga, es una cosa preciosa con sus tres calles. Ahí tenemos su baldaquino. En la parte superior, en la parte central, vemos a la alta jerarquía de ángeles, los tronos, ahí con el Sagrado Corazón, ¿no? La devoción que tuvo mucho impulso finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, que impulsó precisamente la edificación del Templo del Sagrado Corazón, que impulsó este señor canónigo Ignacio Cázares y el señor don José de Jesús Contreras, ¿no? Entonces, vemos todos los detalles. Lo interesante con Benigno Montoya es que esculpe con una filigrana, que aquí lo pueden apreciar, los rosetones alineados precisamente con estas formaciones de hojas de acanto. Bueno,
Él maneja un orden estético que la verdad no cualquiera de los canteros que hemos visto con anterioridad hubiera podido desarrollar. Y después del arzobispado, ya ahora sí comentarles que bueno, ya después de toda esta producción en edificios civiles, religiosos, pues Benigno Montoya para el año de 1910 se viene la revolución, se viene una crisis social, política, económica, y Benigno Montoya se refugia en el arte funerario y además también dando clases de pintura, lo retoma muchísimo, formando a muchos personajes ahí en la pintura. Y en el arte funerario, pues en el Panteón de Oriente habría realizado su primer monumento en 1898 para Pedro del Río. Y luego después realiza un angelito, un serafín, que es el más famoso de ahí del Panteón, que es el ángel Juanito, que hasta tiene por ahí mucha clientela ese angelito, porque dicen que si le soban la pancita los cura de mal de amores. Ajá. Y como se ha mencionado que ahí está un niño, entonces en agradecimiento le llevan juguetes para pues agradecer, porque la leyenda dice que el niño sale de su sepulcro para jugar con aquellos juguetes que le lleva la gente. Entonces, ese se manejó como, es el símbolo, es parte de nuestro logo del Museo de Arte Funerario. ¿Los tienen identificados, Alonso? Bueno, sí. Al menos ya tienen su catálogo de todas las que le pertenecen ahí del Panteón de Oriente. Es correcto, padre. Ah, ok. Sí, ya tenemos ahí, ahí aparece la tipología tumbal de Fausto Ramírez, un historiador de la UNAM que en los 80s realiza una estratificación y catalogación de las composiciones escultóricas en los panteones del sur. Y esto nos ha permitido identificar no solamente la producción de Benigno Montoya, sino que darnos cuenta que Benigno Montoya no todo lo que realizaba era de él, o sea, él copiaba también. Entonces, mientras vemos aquellos panteones en la Ciudad de México, los panteones franceses, etcétera, que se llenan de mármol de Carrara, pues aquí a Durango el trasladar esas esculturas de mármol italiano era difícil. Principalmente se trasladaban a través del ferrocarril. Aquí pues llega hasta 1892, pero Benigno Montoya yo siento que sí toma un dominio en cuanto a la escultura también funeraria, porque bueno, ahí es importante destacar que Benigno también tiene su escuela, forma a otros canteros y lo vemos ahí en el panteón que buscan replicar las obras de Benigno, pero pues no, o sea... no han logrado tener ese mismo carisma o don que él tuvo. Le da muchísimo, o sea, ya cuando uno convive con la obra de Benigno, pues uno la ve todos los días, ya inmediatamente ve uno y dice, esto es de Benigno Montoya. Entonces ahí hay ánimas, hay ángeles, hay serafines, hay figuras religiosas, hay capillas que al interior cuentan con un relieve, por ejemplo, de la Piedad, o tenemos, por ejemplo, otras capillas que al interior tienen ángeles pasionarios abrazando una cruz, ¿no? De diferentes composiciones. De las obras más emblemáticas está ese ángel de Juan Nepomuceno Contreras, pero también está el último monumento que realizó Benigno Montoya, que es una piedad, y estamos hablando de 1928, cuando lo realiza para Ángel Castillo. Es una piedad, es un relieve que sale así del bloque de la piedra, y está María sosteniendo a Jesús, y Jesús ya no cuenta con la corona de espinas, ya le quitaron los clavos, pero se ven los detalles de las heridas que tuvo Jesucristo, ¿no? Ahí esa escultura funeraria nos permite apreciar cómo Benigno Montoya alcanzó ese dominio, proyectando las venas en las manos de Jesucristo, la tensión muscular, esa relajación que tiene el cuerpo cuando está muerto.
Entonces se ve la caída del músculo, se ven la articulación del hueso, y Cristo muerto con una filigrana en su barba, en su cabello, y es tanto el detalle que Benigno Montoya esculpe el iris de María. Entonces ese es un trabajo sorprendente que lamentablemente, bueno, tiene que cumplir su función. En algún momento comentaban, bueno, ¿por qué no sacamos los monumentos para ponerlos en una galería? Bueno, no es posible porque el monumento fue dedicado a esa persona. Esa persona, así es. Entonces, y sería, pues sí, transgredir y... Sí, totalmente, padre. Leemos algunos de los comentarios. Cecilia Vila Guzmán, buenas tardes, excelente su plática para nuestra cultura, felicidades. Cristina Hernández, excelente, qué memoria. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Lord Ortega Ramos, felicidades por el programa, siempre muy interesante. Un saludo al historiador Barrios y a todos los que conforman el programa, gracias. Carolina Fuentes, muchas gracias. Estela Rodev, hermosos nuestros templos, dignos de administración, gracias por ilustrarnos. El templo de San Agustín, lleno de grandes obras artísticas, posibles por los artistas llenos del amor a Dios. Rosana López, interesante tema, la vida y obra del maestro Benigno Montoya. Queda patente que Dios es quien concede los talentos, pues a pesar de no tener preparación académica, hizo obras impresionantes. Ajá. Así es. Estela Rodev, esperemos que las autoridades y conocedoras del arte conozcan todo el valor de tanta obra y lo custodien. Bueno, en eso andamos. En eso, mero. Así es. Y que la Santísima Trinidad te siga llenando de tanta sabiduría para compartir. Ay, muchas gracias. Hacemos lo que podemos. No crea, ya tenemos ahí de repente algunas lagunas. Alonso, pues ya estamos en la recta final. Otra invitación o que ubiquen dónde está la exhibición, al menos la dirección para que puedan asistir o claro. En fin. Quiero invitarlos a que vean esta exposición. Está en el Centro de Convenciones Bicentenario, allí en el Centro INA, las galerías del Centro INA, el legado de Benigno Montoya. A su vez, invitarlos también al Museo de Arte Funerario en el Panteón de Oriente. Ahí tenemos un servicio de 8 de la mañana a 9 de la noche. Nuestros recorridos de matutinos dirigidos a las escuelas, y también los recorridos que ya son tradición y muy llamativos, los de leyendas en la noche, que son el ganchito también, sí les contamos las leyendas y todo, pero también para que conozcan nuestro patrimonio. Muy bien. Gracias, Alonso, pues esperamos continuar con tu presencia en otra emisión de este programa para conocer ya así más de cerca otras obras. Hoy aquí ya Alonso nos explicó el retablo de este altar de la Capilla del Arzobispado, pero nuevamente esperemos y conocer más del arte funerario o de algunas otras obras del maestro Montoya. Con mucho gusto, padre. Gracias. Agradecemos también a nuestras productoras, Cris Lira y Gaby Juárez, que han hecho posible la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.